Sientes que tus fuerzas se agotan y ya no ves una salida. Tal vez estás atravesando el momento más oscuro de tu vida, donde todo parece haberse derrumbado. Tal vez sientes que tus oraciones se han estrellado contra un cielo cerrado, que tus lágrimas pasan desapercibidas y que Dios guarda silencio justo cuando más lo necesitas. Una traición, una pérdida, un diagnóstico, una falla que no esperabas. Todo parece estar en ruinas y, si estamos siendo honestos, hasta dudar de tu fe ha cruzado por tu mente. Pero detente un segundo. Sí, detente. Haz una pausa en este preciso momento y escucha esto que necesito decirte: Dios no ha terminado contigo. Puedes creerlo, aunque sea con el último gramo de esperanza que tienes. Aunque todo lo que está dentro de ti te diga lo contrario. Hoy no estás aquí por casualidad. Si estás viendo esto, si escuchas estas palabras, no es un accidente. Es un llamado. Es Dios diciendo que no todo está perdido. Hay algo más que quiere que sepas. Hay algo que debes escuchar, algo que podría cambiar la forma en que estás viendo tu situación hoy. ¿Sabías que algunas de las victorias más grandes de la Biblia surgieron en los momentos más oscuros? Cuando José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, el propósito de Dios no era evidente en ese momento. Parecía una traición sin sentido, un golpe mortal al sueño que Dios mismo había plantado en su corazón. Sin embargo, los mismos eventos que José pudo haber visto como tragedias, más adelante se convirtieron en los caminos que lo llevaron a su destino. Podemos atrevernos a pensar que tu situación, por más desesperante que parezca, podría estar siendo usada por Dios para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar ahora mismo. Dios quiere que sepas que no estás solo. Aunque el dolor sea profundo, aunque la tormenta sea violenta, Él sigue contigo. En el libro de Salmos capítulo 34, versículo 18, se nos recuerda: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido. En tu quebranto, Dios está más cerca de lo que crees. Él no se ha ido. Su silencio no significa su ausencia. Puede que ahora mismo te enfrentes a una prueba que no entiendes, y tal vez nunca entenderás completamente este lado del cielo, pero eso no anula su plan perfecto para tu vida. Hoy quiero invitarte a enfrentar esa oscuridad con una perspectiva diferente, con la promesa de que algo mayor está en camino. Porque aunque el mundo te diga que todo está perdido, Dios tiene un mensaje para ti, y es este: no te rindas. Aún no he terminado contigo. Cuando todo parece desmoronarse, nuestra reacción humana natural es cuestionar: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué ahora? Es un grito desesperado que hemos visto a lo largo de la Biblia por quienes, como tú y como yo, enfrentaron momentos de pérdida y dolor incomprensible. Pero, ¿qué pasa si te digo que esos momentos no son señales de abandono, sino una invitación de Dios para confiar en lo que no ves? Porque en los momentos más difíciles de nuestras vidas, Dios está obrando en lo oculto, preparando un camino que no podemos imaginar. Mira el ejemplo de Job, un hombre que lo tenía todo. Familia, riqueza, salud, respeto. Era un hombre que amaba y obedecía a Dios. Pero en un abrir y cerrar de ojos, lo perdió todo. Sus hijos murieron, su salud se deterioró, y su riqueza desapareció. ¿Te imaginas el nivel de sufrimiento y la magnitud de su pérdida? Sin embargo, incluso en su dolor, Job pudo decir: el Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job capítulo 1, versículo 21. Estas palabras no nacieron de alguien que entendía completamente el plan de Dios, sino de alguien que eligió confiar incluso sin respuestas claras. Aquí está la clave: Dios tiene un propósito incluso en nuestro dolor. Cuando todo parece estar perdido, es porque está preparando algo que supera nuestra comprensión humana. El plan de Dios para tu vida no se cancela por las temporadas de sufrimiento. Al contrario, esas temporadas son parte del proceso que te moldea y te lleva a la plenitud de su propósito. ¿Te sientes identificado con las lágrimas de Pedro cuando negó a Jesús 3 veces? Él pensó que su error lo había desterrado de cualquier plan que Dios pudiera tener para él. Pero Jesús, sabiendo lo que Pedro haría incluso antes de que sucediera, ya tenía un plan de restauración para él. Después de la resurrección, encontramos ese momento en el que Jesús le pregunta a Pedro 3 veces: ¿me amas? Juan capítulo 21, versículos del 15 al 17. No fue una coincidencia. Por cada negación, Jesús le dio una oportunidad para ser restaurado.
Lo que parecía perdido, lo que parecía un error demasiado grande, se convirtió en el momento divino donde Pedro fue reafirmado y llamado nuevamente. Así también es contigo. Dios ve más allá de tus errores, de tus fracasos y de tus momentos de duda. Él no se rinde contigo, aunque tú te hayas rendido contigo mismo. Filipenses capítulo 1, versículo 6 lo dice claramente: estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Tal vez ahora sientes que tu situación te supera, que las cadenas de la deuda, del pecado, de la enfermedad o de la soledad son imposibles de romper. Pero quiero recordarte algo importante: no hay cadena que Dios no pueda romper. ¿Recuerdas a Pablo y Silas en la prisión? Aunque estaban encarcelados, oraron y cantaron himnos a Dios. Y fue en ese momento, en la profundidad de su oscuridad, que las cadenas se rompieron y la prisión tembló hasta sus cimientos. Hechos capítulo 16, versículos del 25 al 26. Dios actuó cuando la alabanza salió de sus labios, no porque su situación hubiera cambiado, sino porque ellos confiaron en que Dios podía cambiarla. Dios no promete que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí promete estar con nosotros en medio de ellas. En Isaías capítulo 43, versículo 2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te arrasará. ¿Notas la palabra clave aquí? ¿Cuándo? No dice sí, dice cuándo. Porque en algún punto enfrentaremos pruebas, pero su promesa es firme: Él estará contigo. Y aquí está lo más poderoso de todo: Dios no solo está presente en tus pruebas, Él las usa para un propósito eterno. Tal vez hoy no entiendes por qué Él permite que estés pasando por este valle, pero no olvides que caminas hacia su propósito perfecto y eterno. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No dice algunas cosas, dice todas las cosas. Las palabras de Romanos capítulo 8, versículo 28 nos aseguran que incluso las situaciones que parecen irreparables en este momento están siendo utilizadas por Dios como parte de un plan mucho más grande. Esto significa que, aunque no entiendas todo lo que está sucediendo, aunque todo parezca fuera de control, Dios sigue sosteniendo cada detalle en la palma de su mano. Él no improvisa. Su plan no tiene fallos, porque está anclado en su sabiduría divina, que supera cualquier entendimiento humano. Uno de los ejemplos más profundos de la Biblia sobre cómo Dios usa lo que parece una derrota es la vida de Jesús mismo. Imagina por un momento ser uno de los discípulos el día que Jesús fue crucificado. El hombre en quien depositaron su fe, el Mesías que dijeron que lo dejarían todo por seguir, colgaba en una cruz. Parecía el final. Para muchos, el sueño de un reino eterno moría junto con él ese día. Pero lo que parecía una tragedia insuperable era, en realidad, el acto más glorioso y redentor de la historia. La crucifixión no fue el punto final de la historia, sino el comienzo de la victoria que Dios tenía preparada. Cuando te sientas destrozado, piensa en este principio: a menudo, el momento más oscuro precede al amanecer. Jesús venció la muerte el tercer día, trayendo esperanza y reconciliación para la humanidad entera. Así como la cruz fue transformada de un símbolo de muerte a uno de victoria, Dios tiene el poder de transformar tu situación, por más imposible que parezca. Él puede convertir tus cenizas en belleza, como dice Isaías capítulo 61, versículo 3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Pero, ¿qué hacemos mientras esperamos ver esa transformación? La espera puede ser dolorosa. Puede sentirse interminable. En esos momentos, busca refugio en las Escrituras, porque allí encontrarás la fuerza para seguir adelante. El Salmo capítulo 46, versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nota que dice pronto auxilio. No es alguien que te abandona, es alguien que está listo para intervenir en el momento perfecto, en el instante en el que su gloria será revelada en tu vida. Una forma poderosa de enfrentar esta espera es recordar una verdad central de la fe cristiana: Dios no trabaja conforme a nuestro tiempo, sino al suyo. A menudo queremos que nuestras oraciones sean respondidas de inmediato, que nuestra solución llegue de la noche a la mañana. Pero Dios, en su sabiduría perfecta, orquesta cada detalle en el tiempo adecuado.
Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 8 nos recuerda que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Si hoy sientes que Dios está tardando, recuerda esta promesa: Él nunca llega tarde. Su tiempo es perfecto, incluso cuando no lo entendemos. No estás llamado a entender cada cosa que sucede en tu vida, sino a confiar en Él. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 lo expresa claramente: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Dios no necesita que sostengas todo junto, eso es su trabajo. Él es quien endereza los caminos torcidos, quien abre puertas donde parece no haber ninguna, y quien restaura lo que se ha perdido. Confía, incluso cuando entender sea imposible. Volvamos por un momento a la idea central del título: ¿sientes que todo está perdido? Esto es lo que Dios quiere que sepas. Permíteme decirte algo con toda seguridad: Dios no ha terminado contigo todavía. Cada decisión, cada lágrima, cada pérdida, cada paso que diste en la oscuridad sin saber hacia dónde ibas, todo esto es parte de un plan mucho más grande y glorioso que Dios está diseñando. Lo que ves ahora como el fin puede ser solo el comienzo de algo hermoso. Es fácil creer que no somos dignos de la gracia de Dios, especialmente si hemos fallado. Pero escucha esto: tu valor no depende de lo que has hecho o dejado de hacer. Depende de quién es Dios y de lo que Él ya hizo por ti en la cruz. Jesús, al morir por ti, ya declaró que eres valioso. La misma voz que formó los cielos y la tierra es la misma voz que dice que te ama, que tiene un plan perfecto para ti que no te suelta. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, Dios nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz, y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Hoy, aunque tu corazón esté lleno de dudas, Dios te está llamando a algo más grande, a confiar en que Él está trabajando, en que esto no termina aquí, en que hay un propósito detrás de cada lágrima y de cada lucha. Porque si Dios está contigo, ¿qué puede estar realmente en tu contra? Ahora que hemos explorado lo que Dios quiere que sepas en medio de tus momentos de mayor desesperación, es momento de ir más profundo. Esto no se trata solo de soportar las dificultades, sino de aprender a verlas con una perspectiva divina. ¿Qué significa realmente confiar en Dios cuando todo está en contra tuya? ¿Qué implica aferrarte a las promesas de Dios cuando estás al borde del abismo? Cuando decimos que debemos confiar en Dios, muchos piensan que esto significa ignorar el problema, pretender que no existe, o simplemente cerrar los ojos y esperar que desaparezca milagrosamente. Pero no se trata de eso. La confianza en Dios es una declaración de fe, una acción que se da incluso en medio del caos. Es decirle a tu alma: aunque no entiendo lo que está pasando, sé que Dios es bueno y sigue estando en control. Es un acto que reta nuestro razonamiento humano, pero que encuentra respaldo en toda la Biblia. Uno de los ejemplos más conmovedores de confianza en medio de la adversidad es la historia de Daniel y sus amigos en el libro de Daniel, capítulo 3. Cuando se les ordenó adorar la estatua de oro de Nabucodonosor y se les amenazó con un horno ardiente si no lo hacían, su respuesta fue firme y llena de fe: nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Daniel capítulo 3, versículos del 17 al 18. Aquí hay algo profundo. Estos hombres reconocieron que Dios tenía el poder de salvarlos, pero también aceptaron que su voluntad soberana podía permitir otro resultado. Su fe no dependía del resultado, dependía de la fidelidad de Dios. De manera similar, tú puedes decidir confiar en que Dios sabe lo que está haciendo, incluso si la solución no llega como esperabas o en el momento que deseabas. El himno de esos jóvenes en medio de la prueba debería resonar en nuestros corazones: aun si Dios no lo hace, seguiré confiando en Él. Esa es la verdadera confianza, una confianza que no se basa en lo que vemos, sino en quién es Él. Hebreos, capítulo 11, versículo 1, nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tus ojos pueden engañarte, pero la palabra de Dios nunca falla. Además, debemos reflexionar sobre el propósito de nuestra prueba. Es fácil caer en un estado de victimismo y preguntar: ¿por qué a mí? Sin embargo, una mejor pregunta sería: Señor, ¿qué quieres enseñarme a través de esto? Muchas veces, las pruebas que atravesamos cumplen un propósito mucho mayor del que podemos comprender en el momento.
Un ejemplo notable es el de Pablo, quien enfrentó múltiples tribulaciones, naufragios, encarcelamientos, persecuciones y, a pesar de todo, escribió. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 4. ¿Qué pasaría si comenzaras a ver tus propias dificultades no como castigos, sino como oportunidades para crecer en paciencia, carácter y esperanza? Dios no te deja pasar por el fuego sin refinarte. Al igual que el oro es purificado en el fuego intenso, tus pruebas están diseñadas para sacar lo mejor de ti y fortalecer tu fe. Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4 también nos exhorta: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios no está ausente en tu dolor. Está activo, trabajando detrás de escena, moldeándote, fortaleciéndote y guiándote hacia un propósito mayor. Sin embargo, este proceso requiere algo de ti: rendición. Puesto que sus planes son más grandes que los tuyos, necesitas renunciar al control y dejar que Él tome las riendas de tu vida. Esto no significa que no hagas tu parte o que seas pasivo, sino que confíes en que el destino final está en manos del mejor capitán. Proverbios capítulo 16, versículo 9 dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Es normal tener planes, pero también debemos estar dispuestos a entregarlos a Dios para que haga su voluntad, incluso si eso significa redirigirnos por caminos que no esperábamos. Y aquí hay algo importante que debes recordar: las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento. Él es fiel para cumplir lo que ha dicho. Segundo de Corintios capítulo 1, versículo 20 afirma: porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Lo que Él ha prometido sucederá, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Números capítulo 23, versículo 19. ¿Cómo cambiaría tu perspectiva si supieras con certeza que todo lo que estás enfrentando está trabajando para tu bien? Imagina por un momento que cada lágrima que derramas, cada oración que parece no tener respuesta, y cada noche oscura están siendo tejidas en un mosaico mucho más grande y hermoso en su plan eterno. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 13, versículo 7, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Es posible que nunca entendamos completamente por qué atravesamos determinadas pruebas, pero podemos descansar en la seguridad de que el Creador del universo sabe exactamente lo que está haciendo. La pregunta ahora es esta: ¿estás dispuesto a rendir tus preocupaciones, tus miedos y tus frustraciones a Dios, creyendo que Él las está transformando para algo bueno? En lugar de preguntarte si Dios te ha abandonado, considera esto: ¿y si este es el camino necesario para llevarte al destino que Él ha preparado para ti? Como dijo el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Tu prueba tiene un tiempo límite, pero su obra en ti será eterna. A lo largo de este mensaje, hemos reflexionado sobre las promesas inquebrantables de Dios y cómo Él permanece fiel incluso cuando sentimos que todo está perdido. Ahora es el momento de hacer una pausa y preguntarte: ¿qué vas a hacer con este conocimiento? Dios nunca permite que te acerques a su palabra sin propósito. Si el día de hoy estás escuchando esto, es porque Él quiere hablar directamente a tu corazón. No todo está perdido. Yo tengo un plan más grande para ti. Mira, las cosas que enfrentas no son demasiado difíciles para Dios. Nada está fuera de su control, ni tus errores, ni tus lágrimas, ni tus pérdidas. Él sigue siendo el Dios que abre mares, que calma tormentas y que da vida a los muertos. Él es el Dios que restaura matrimonios, que sana corazones rotos y que transforma tragedias en testimonios. Es el mismo ayer, hoy y por siempre. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hoy, cierra tus ojos y permítele entrar en esa parte rota de tu vida que aún estás sosteniendo con tus propias fuerzas. Entrégale ese peso que te está destrozando y confía en que Él lo transformará en algo glorioso. Recuerda estas palabras: los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías capítulo 40, versículo 31.
Y no olvides esto, tu historia no termina aquí. Dios sigue escribiendo, y lo que te espera es mucho mejor que lo que dejas atrás. Gracias por llegar hasta aquí. Si sientes que este mensaje fue para ti, déjanos saber en los comentarios. Compártelo con alguien que necesite esperanza hoy. Recuerda, con Dios, siempre hay una salida. ¡Ánimo! Lo mejor está por venir.